Vamos a orar. Oh Señor, te damos las gracias, bendito Dios, por el día de vida que nos has dado, Señor, por la salud aún también. Y porque te plació a ti, señores, que estemos en este lugar, en esta hora, reunidos en tu nombre, para ofrecerte este culto, Señor, que es para ti, para mostrar reverencia y para que podamos mostrar, Señor, importancia a ese Dios, Señor, que nos ha salvado, que nos ha rescatado. Aquel Dios, Señor, que nos ha creado, el que nos ha dado vida en este día. Oh Señor, a ti venimos en el nombre de Jesús, Señor, pidiendo, oh Dios, que en esta hora tu palabra sea predicada, Señor, a través de mi boca. Y te pido, Señor, que me uses, Señor, para tu gloria, para yo poder, Señor, explicar tu palabra fácilmente y entendible y simplemente, Señor. No tratando de ser algún erudito, Señor, que hable con palabras que no se entienden, que las personas normales, Señor, no pueden entender, Señor, sino que sean palabras que clarifiquen, Señor, lo que tú quieres hablar en esta hora. Oh, Señor, úsame para tu gloria solamente, y que los que están aquí, Señor, reunidos delante de mí, Señor, están delante de ti, Señor, y que estén atentos a tu voz, a tu palabra, y seas tú ministrando sus vidas, Señor, seas tú obrando aún también salvación para aquellos que no son salvos, Señor. Cambia sus corazones, Señor, en cuanto ellos escuchen el Evangelio de Jesucristo. Oh, Señor, que ese Evangelio sea poderoso, porque yo sé que lo es, Señor. Tu palabra lo dice, que es poderoso para salvar a todo aquel, Señor, que cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados, Señor. Oh, Señor, te pedimos que abras los oídos y que, Señor, las mentes y los velos, Señor, que tienen algunos cegados, Señor, puedan caerse en esta hora, Señor, por el poder de la palabra, Señor, que es tuya, que será hoy predicada. Oh, Señor, edifica nuestras vidas, Señor, sácianos, llénanos, Señor, porque venimos del mundo, Señor. Durante la semana estamos rodeados de personas que no te conocen, que hablan palabras obscenas y venimos tan contaminados de todo eso, pero sabemos que tu palabra, Señor, es poderosa para limpiarnos y necesitamos, Señor, ese alimento espiritual para que día con día, Señor, ya que mañana iremos a las escuelas o a trabajar, que vayamos, oh Dios, siempre edificados, Señor, y preparados para lo que venga. Pero no lo podremos hacer, Señor, si es que no estamos atentos a tu palabra. No podremos vivir en santidad, Señor, si es que no escuchamos y meditamos en tu palabra, Señor. Tu palabra nos sostiene, tu palabra nos ayuda y nos limpia, Señor, porque la hemos recibido. Pero te pido, Señor, por los jóvenes que están aquí en esta hora, por los niños, Señor, y los adultos, Señor, que seas tú hablando a sus vidas. Úsame, Señor, para tu gloria y que seas tú, Señor, exaltado y no el hombre. Oh, Señor, te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Ahora seguimos con la carta a los Filipenses. Ya hemos terminado con el capítulo 2 y hoy estaremos comenzando el capítulo 3. Ahora, para comenzar, voy a hablar un poco del contexto histórico de esta carta. Los cristianos en Filipo eran vistos como un grupo extraño que se negaba a adorar el imperio romano. Y eso fue en una de las 5 ciudades en la provincia de Macedonia, el cual era destinada como una colonia romana, privilegiada y exenta de pagar sus impuestos a Roma. Pero peor aún, Roma misteriosamente se encendió en el año 64 después de Cristo. Hubo un incendio en esta ciudad. No se sabe cómo se comenzó, pero el emperador Nerón acusó a los cristianos de este incendio. La persecución comenzó hacia los cristianos, fueron perseguidos. Cristianos empezaron a morir en cruces que eran ahí crucificados y los usaban como antorchas para encender las calles oscuras.
Y ellos iban a prisión y sufrían, los echaban a las arenas. Muchos cristianos mueren como medio de entretenimiento en las arenas llenas de las ciudades en todo el imperio romano. Y los cristianos son carne fresca para las bestias. Los echaban al Coliseo romano y la gente se emocionaba, se entretenía mirando a cristianos ser devorados por los leones. Esto era algo grave. Persecución comienza y los cristianos empiezan a sufrir de esta manera. Y esta matanza continuó por los siguientes 3 siglos, que serían los siguientes 300 años. Esa es la razón por la cual Pablo les manda decir a los filipenses, en Filipenses 1:28, les dice, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Así que cuando Pablo escribía que no se intimieran a los que se oponían, hablaba del emperador Nerón, de los romanos que se oponían al evangelio. Entonces Pablo les dice, no teman a ellos, no sean intimidados por ellos, sino sigan avanzando en el evangelio. Aunque ellos estuvieran sufriendo de esta manera, fueran echados a las arenas, al Coliseo romano, fueran a prisiones y fueran encendidos como antorchas en las calles de Roma, Pablo dice, no se intimiden. ¿Por qué? Porque él le dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Así que Pablo siempre estaba animando a esos cristianos a seguir adelante en el evangelio, no importando lo que pudiese venir a sus vidas. Ahora, Filipenses 3, versículo 1, Pablo les manda decir, por lo demás, dice, por lo que ya les he dicho, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Después de que Pablo les habla sobre Timoteo y Epafrodito, lo que miramos el domingo pasado, él les recuerda una vez más sobre el gozo. Pablo era un hombre que no importando lo que él sufriera, lo que él iba a sufrir, a estos hermanos les dice otra vez, gozaos en el Señor. Esta es la 11ª vez. 11 veces él habla sobre el gozo hasta este punto. 11 veces ya él les ha dicho, gozaos, regocijaos. Pablo también les recuerda una cosa, que las cosas que va a escribir como advertencia son las que ya habían escuchado. El hecho de repetírselos no entristece a Pablo. Así que si él le repite una cosa y otra vez a ellos, él no se entristece, no se molesta. Nosotros solemos molestarnos cuando alguien nos dice, hey, lee las escrituras, lee la Biblia, ¿la has leído? ¿Ya oraste? ¿Has orado? A nosotros cuando alguien nos motiva a hacer eso porque es para nuestro bien, nos molesta. ¿Cierto? Porque estamos en esta carne, pero Pablo dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Así que él sabe que lo que él les está otra vez diciendo no le molesta a él, y espera que no le moleste a los demás porque es de gran ánimo. Y entonces cuando el hecho de repetir esto a Pablo no le va a causar a él tristeza. ¿Y cuáles son esas advertencias de las cuales Pablo les está siempre hablando? De tener cuidado de los que se oponen al evangelio, como vimos en el Filipenses 1:28. Esto es una gran preocupación para Pablo como apóstol, evangelista, maestro, misionero, pastor y predicador y plantador de iglesias. Esto es algo que agolpaba, como vimos, el cuerpo de Pablo siempre. Eso era lo que se agolpaba a su cuerpo, la preocupación por las iglesias. Y en estos ministerios él ejerce esto.
El apóstol, evangelista, maestro, misionero, pastor, predicador y plantador de iglesias. Ahora, no solo había oposición de los no creyentes, sino de alguien que ustedes ni se lo imaginan. Dice el versículo 2, guardaos de los perros. Esta palabra, cuando la escuchamos, tal vez diríamos, qué palabra tan fea. Se usa en español y en inglés. Pero Pablo dice, guardaos de los perros. Dice, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Algunos dirán, este hombre, ¿por qué habla así? Si este hombre habla de gozo, este hombre anima a los hermanos, este hombre predica de Cristo, ¿por qué usa estas palabras? Pablo les dice, cuídense de los perros, y en el contexto histórico de esta palabra es que para los judíos, los gentiles eran considerados como paganos que no conocían al Dios de Israel. Y en la época de Jesús, muchos judíos se sentían tan orgullosos de su herencia cultural y religiosa que consideraban a los gentiles como impuros, como perros y los de la incircuncisión. Así que los gentiles eran llamados perros. Los gentiles y los samaritanos semi-gentiles eran vistos como enemigos que ellos habían de rechazar, los judíos. Aquí está un gran ejemplo. Vamos a Juan 4:9. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 9. Aquí vemos cuando Jesús viene al encuentro con la mujer samaritana y empiezan a conversar a ellos. Y dice, versículo 7 y el 9. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Así que en este contexto histórico, los samaritanos y los judíos no debían ellos de tener conversaciones ni relacionarse, y mucho menos un hombre y una mujer, como vemos aquí. Así que vemos a Jesús que le dice, dame de beber a esta mujer de Samaria. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y dice el 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Ella le dice, tú eres judío, ¿por qué tú me pides a mí de beber? ¿No acaso ustedes son mucho más mejores personas que nosotros? ¿No ustedes son mejores que los samaritanos? ¿Cómo es que se te ocurre, dirá esta mujer, pedirme a mí de beber si tú eres judío y yo soy samaritana? ¿No sería tal vez a la inversa que yo te pida a ti un favor? Y sigue diciendo ahí, porque judíos y samaritanos no se tratan en sí, así que ellos no se llevaban bien. Así que, digamos, a los samaritanos, ellos eran considerados como impuros y ellos los tenían como perros. Ahora bien, regresando a Filipenses 3, versículo 2. Ahora bien, ¿ustedes a quién piensan que Pablo se refiere cuando dice perros? ¿A los gentiles? Obviamente no. Él no podía hacer esto por la razón que su llamado fue el predicarles a los gentiles. Ese era su llamado, el apóstol de los gentiles. Ese era el sobrenombre de Pablo, el apóstol de los gentiles, porque él fue y les predicó a los gentiles. Para eso fue su llamado, por eso Dios lo rescató. Por eso Cristo lo llamó en el libro de Hebreos. Ahora, como dije, él no podía hacer esto por la razón que su llamado fue el predicarles a los gentiles. ¿Y ustedes creen que si él les hubiere llamado perros, ellos lo escucharían al él predicarles el evangelio? Si él les hubiera dicho perros, pero después les predica el evangelio, ¿ustedes creen que ellos hubieran escuchado? No, porque sería un insulto. Sería una ofensa gravísima y él sería una piedra de tropiezo. Así que él no puede estar hablándoles aquí a los hermanos de Filipenses.
porque ellos ya eran cristianos. Primera carta a Corintios 10:32 dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pablo dice esto a los corintios. No seáis de tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si tengan eso en mente, Pablo no dijo esto porque sería causa de tropiezo. Ahora Mateo 18:1-6. Mateo 18, versículo 1-6. Vamos a ver qué es lo que dice Jesucristo sobre el ser piedra de tropiezo. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Ellos le preguntaron a Jesús, ¿quién es mayor en el reino de los cielos? Y Jesús, siendo muy sabio, el maestro de maestros, llamó Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí está hablando Jesucristo que si no llegamos a ser humildes como un niño, no entraremos en el reino de los cielos. Y esto habla de una humildad. Jesús le está dando aquí una enseñanza a ser humildes a sus discípulos, a reconocer que son pecadores, que no hay nadie mayor en el reino de los cielos, sino solamente Dios y Cristo. Y él pone como ejemplo a un niño. ¿Por qué a un niño? Porque un niño digamos, de entre 5 y 7 años, cuando dos niños se pelean de esa edad, discuten, se pelean por un juguete, pero ya después, al poco tiempo, ellos vuelven a juntarse otra vez y se olvidan de lo que sucedió. Y los adultos, nosotros guardamos más rencor. Pero Jesús, por eso es que pone ese ejemplo, dice que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que Jesús les dice a ellos, sean humildes. No quieran ustedes ser el mayor entre los demás, porque no, dice, si no llegan a ser como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Dice el 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Así que Pablo dice, deben de recibir a los hermanos humildemente. No se exalten, no se vanaglorien ustedes, sean como niños. Pero ahora dice el 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que creen en mí, él está hablando de creyentes, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo de la mar. Así que dice Cristo, si alguien es causa de tropiezo a uno de esos que vienen hacia mí, mejor es que se suiciden, mejor quítense la vida. Si son causa de tropiezo, dice que se cuelguen en el cuello una piedra de molino, era una piedra tan grande, tan pesada, de asno, y que se le hundiesen en lo profundo de la mar. Así que Pablo tenía mucho bien en mente y sabemos que él no podía estar hablando a los filipenses y él no podía estar llamando a los filipenses perros, porque él sería causa de tropiezo. Y él estaría yendo en contra de lo que Jesús les dijo a sus discípulos. En este contexto, Pablo dice perros a los maestros judíos que estaban entre los cristianos. Y recuerden que en esta iglesia predominaban, eran los filipenses, eran los gentiles, pero habían pocos judíos en esta iglesia. Pero Pablo aquí les está hablando a los maestros judíos que estaban entre los cristianos. Estos hombres judaizantes eran celosos en extremo, eran considerados como malos obreros e intentaban hacer pensar que la salvación se obtenía guardando la ley. Así que vemos en escena a hombres judíos y Pablo les dice a ellos, guardaos de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo.
Y esos eran los compatriotas de Pablo, eran sus hermanos, digamos, de nacionalidad. Eran judíos y él los llama de esta manera a ellos. Eran personas que añadían a la fe las costumbres judías como la circuncisión y los llama mutiladores del cuerpo. Esto hace referencia a la circuncisión en el cual no ofrece ningún beneficio espiritual. La circuncisión es la acción y efecto de circuncidar a un niño o a un hombre adulto. Esto fue como señal del pacto de Dios con su pueblo. Vamos a Génesis capítulo 17. Génesis 17, 9 al 14. Génesis 17, 9 al 14 dice: dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahí está hablando Dios a Abraham. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Ahí está diciendo Dios lo que debería hacer para muestra del pacto. Dice el 12, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Esto había sido un mandato de Dios para Abraham, que después él lo iba a introducir al pueblo de Israel, la circuncisión. Así que este mandato no era obligatorio para los gentiles y los que Pablo llama perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Por querer imponer la circuncisión a estos cristianos, Pablo les advierte desde la cárcel: cuidado con ellos, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y Pablo está hablando de estas personas, que eran maestros judíos, que intentaban añadir la circuncisión a los gentiles. Y Pablo le dice: guárdense de ellos. Pablo estaba en la cárcel, pero imagino que él escuchaba lo que estaban tramando esos hombres, y él le era necesario, como dice él, que no le sería molesto a él anunciarles esto otra vez, una y otra vez, advertirles del peligro de estos hombres. Ahora, hoy día los papeles se han cambiado. Los gentiles desean ser judíos, usan una gorrita llamada la kipa, se cubren sus cabezas con una bufanda llamada el talit, suenan los shofares, incluso en las iglesias quieren guardar el sábado y se abstienen de comer cerdo. Y fuerzan a la iglesia a dar su diezmo. Algunos gentiles llegan a cambiarse el nombre y ponerse nombres de judíos, siendo gentiles, y usan los flecos del talit, que sirven como medio de rememoranza de los mandamientos de Dios y muchas cosas más. Así que ahora los papeles se han volteado y gentiles quieren ser judíos. ¿Por qué? Porque tal vez ellos piensan que eso los va a hacer más espirituales o mejor que los demás gentiles, o piensan que ser gentil es mucho más que piensan que ser judíos es mucho más que ser gentil. Pero la palabra dice que para los que están en Cristo ya no hay diferencia entre griego, judío, gentil,
libre, esclavo, mujer, hombre, ya no hay diferencia en Cristo. Regresamos allá a Filipenses 3, versículo 2 al 3. Pablo dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahora, Pablo claramente dice que los que han creído en Cristo Jesús como Salvador, aparte de las leyes judías, ya sean judíos o gentiles, ellos son los verdaderos cristianos. Los que han creído en Cristo. Vamos a Romanos capítulo 2. 25 al 29. Romanos 2, 25, 29. Dice 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha. Él dice, ciertamente la circuncisión es provechosa, es válida, puede servir de algo. Y él añade, si guardas la ley. Así que Pablo dice, si la circuncisión es provechosa, si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pablo dice, la circuncisión es buena si guardas toda la ley. Y eso sabemos que es posible o imposible. Es imposible que guardemos la ley, y aún para los judíos. Porque nadie puede cumplir toda la ley. Y él les dice, pero si quebrantas la ley, tu circuncisión es como si no estuvieras circuncidado. Así que Pablo les dice a esos judíos, si eres circuncidado pero no guardas la ley, ¿de qué te sirve? En nada aprovecha tu circuncisión. Dice el 26, si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, aquí dice Pablo, pero aquel que no sea circuncidado guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Así que para Dios, ¿qué vale más? ¿Un acto o que uno se mutile una parte de su cuerpo o guardar la ley? ¿Creen que a Dios le importa más un sacrificio más que la obediencia? Dios desea aún más obediencia que sacrificio. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Dice Pablo, si el gentil que no está circuncidado guarda la ley, eso le vale mucho más que el circuncidarse. Y él te puede reprender a ti como transgresor de la ley, dice Pablo. Aquel que no está circuncidado ve que tú no obedeces la ley, no la cumples. Él tiene el derecho de decirte, eres conocedor de la ley, pero eres también transgresor de la ley. ¿Y eres circuncidado? Esto causaría una vergüenza, ¿verdad? Eso es lo que Pablo dice. Vale mucho más el guardar la ley y obedecer a Dios que la circuncisión. Eso es lo que Pablo está diciendo. Dice el 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, dice Pablo. Judío no es aquel que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El judío verdadero es el que Dios ha circuncidado el corazón. Cuando Dios hace una obra en un pecador,
y cambia un corazón de piedra a un corazón de carne. Eso es lo que vale mucho más. No en que uno se haga la circuncisión físicamente. Esto es lo que Dios pide de Israel y Judá en Jeremías 4:4. En Jeremías 4:4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Así que la circuncisión del corazón es lo que Dios ve, no la circuncisión física. ¿De qué vale conocer la palabra de Dios y estar circuncidado, pero obedecemos a Dios? Es lo que Pablo está tratando aquí. Y estos hombres era lo que trataban de imponer a los filipenses, la circuncisión. Y por eso es que Pablo tiene que advertirles a ellos y digan: cuidado con esos malos obreros, porque para ustedes no es obligado la circuncisión. Ustedes no deben de hacerlo porque ustedes están ya en Cristo y sus corazones ya han sido circuncidados. Eso es lo que Pablo está tratando en este momento. Regresamos a Filipenses 3:3. Dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo dice: estos somos nosotros. Nosotros somos los de la circuncisión, los que hemos sido circuncidados del corazón. Los que en espíritu servimos a Dios, dice Pablo. Gálatas 5:16, 18. Vamos a Gálatas 5:16, 18. Dice Pablo a los Gálatas: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí Pablo manda andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Dice el 17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Aquí Pablo claramente les dice a ellos que lo de la carne se opone a lo del espíritu, y lo del espíritu a la carne. Dice que se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Dice: pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Ahí dice Pablo. Y claramente esos hombres malos obreros eran guiados por el espíritu. ¿Ustedes piensan que eran guiados por el espíritu o por la carne? Eran guiados por la carne. Dice Pablo: pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Así que Pablo les habla aquí a los cristianos, a los creyentes de Galacia. Dice: si ustedes son guiados por el espíritu, ya no están bajo la ley. Pablo dice: estos somos nosotros y poseemos 3 características. Los que en espíritu servimos a Dios. Y leímos ahí en Gálatas, y el contexto de lo que leímos ahí, Pablo también está tratando con los judaizantes en esa carta. Esos judaizantes parecían plaga. Donde quiera querían imponer las leyes o ritos judíos a los gentiles. Y obviamente estos judaizantes no eran guiados por el Espíritu Santo, eran guiados por su propia carne. Y también Pablo dice: y nos gloriamos en Cristo Jesús. Esto es que el gozo del creyente verdadero está solamente en Cristo. Eso es lo que dice Pablo. No nos gozamos en la ley, no nos gozamos en la circuncisión, nos gozamos en Cristo. Dice: y no tenemos confianza en la carne. Esto describe los valores y actividades del ser humano sin la ayuda del Espíritu Santo.
Esto era lo que estos judaizantes valoraban más, las obras de la carne. Y por eso es que Pablo dice esto en Filipenses 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza de la carne. Ahí son características que ellos poseen y ellos tienen. Contrario a los judaizantes, a los malos obreros, a los perros, a los que quieren mutilar el cuerpo. Bueno, versículo 4. Dice Pablo aquí, después de que él dijo todo eso, que él se opone a estas enseñanzas judías, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, más yo. Pablo dice, si alguien tiene razón de jactarse, soy yo. ¿Por qué dice Pablo eso? Dice Pablo en el versículo 5, circuncidado al 8º día. Pablo fue circuncidado cuando él tenía 8 días de nacido. Sus padres ciertamente obedecieron a lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 17. Que todo varón nacido después de 8 días tendrá que ser circuncidado. Así que vemos que Pablo dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Ese era Pablo. Antes de que Cristo tuviera el encuentro con él, antes de que Cristo cambiara su corazón y fuera circuncidado por Dios, Pablo dice, esa es mi credencial, ese es mi resume, que es algo perfecto, algo extraordinario. Sabemos que cuando vamos a buscar trabajos, un empleo y vamos y aplicamos, ¿qué es lo que espera el que está enfrente de eso, encargado de reclutar a trabajadores? ¿Qué es lo que ve? Él ve el credencial, el resume. Y más cuando tú ves que has durado 10, 15 años en una solamente compañía, ellos ven eso de mucho valor, que no has dejado un trabajo en un año, en unos meses, en unas semanas, y dicen, este realmente quiere trabajar y es fiel. Este es apto para obtener el empleo. Él es apto para llenar la posición que queremos, que tenemos vacía. Bueno, Pablo, cuando él dice circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Wow. Este era un hombre con credenciales impecables. Pablo dice, circuncidado al 8º día, como lo mandó Dios en Génesis 17. Pablo tenía el mejor linaje para hacerlo, sabía a cuál tribu él pertenecía. Y cuando dice hebreos de hebreos, significa que él poseía unas credenciales, como dije, impecables. Y prestaba atención a la obediencia. Él pensaba que él prestaba atención a la obediencia, pero cuando él perseguía a la iglesia y él hacía tanto daño a la iglesia, la asolaba, dice, él no estaba amando a su prójimo como Dios lo mandaba. Él no estaba obedeciendo a lo que Dios decía cuando ama a tu prójimo como a ti mismo, sino que él pensaba que él hacía un bien cuando él hacía un mal. Dice el 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él tenía mucho celo, el cual lo llevó a herir a cristianos pensando que él le hacía un favor a Dios y su justicia era el haber conseguido todo lo que la ley promete. Ahora, ¿quién tiene más derecho de jactarse? Dice Pablo, yo tengo el derecho de jactarme, pero ahora me glorío en Cristo. Es como si Pablo expresara esto, yo tampoco confío en la carne o en la circuncisión, pero si dependiera de eso,
no necesitaría de Cristo ni del Evangelio para salvación. Es lo que Pablo dice. Yo no confío en mi propia carne, no confío en la ley, ni mucho menos en la circuncisión. Pero si yo pudiera depender de todo eso, yo no necesitaría de Cristo ni del Evangelio para ser salvo. Pero Pablo dice, esto es mucho mejor que la ley. Esto es mucho mejor que la circuncisión. Si aquí vemos a un hombre que no se cansa de advertirles a los creyentes de Filipo a cuidarse de los que se oponen al Evangelio, a la verdad, a los no creyentes y a los judíos que pensaban añadir ritos judíos, leyes a la fe. Para concluir, ¿qué podemos nosotros aprender de esto? Debemos de aprender que nosotros somos gentiles y no somos judíos. No debemos de practicar cosas que son para los judíos. No debemos de tener una bandera sobre la cruz con la bandera de Israel, con la estrella de Israel. No debemos de ponerlos el talit, nada de eso. Ni andar sonando los shofares en el servicio, porque eso era cuando venía una guerra al pueblo de Israel. Era como una alarma, una alerta. No debemos de guardar el sábado porque eso era para los judíos. Ahora guardamos el domingo porque fue cuando Cristo resucitó. Ahora, ¿qué podemos aprender de esto? No seamos como estos judaizantes, tratando de ganar o ser salvos por nuestras buenas obras. El cristiano puede caer en el legalismo, el cual nos llevará a ver nuestras obras como el medio por el cual seremos salvos y no miraremos a Cristo. Y esto suele pasar no solamente en las religiones, sino también en muchas congregaciones evangélicas. Y te dicen, haz esto, haz lo otro, esfuérzate, ora, ayuna por una semana, den sus diezmos. Y los que no den sus diezmos no pueden servir en alabanza, no pueden predicar, no pueden ser líderes, no pueden ser diáconos, deben de dar su diezmo. Y también dicen, Cristo hizo su parte y ahora tú tienes que hacer la tuya para ser salvo. Santifícate o cuando Cristo venga te vas a quedar, hermano. Entonces, ¿dónde está la esperanza que tenemos en Cristo de vida eterna? ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿Está en nuestros esfuerzos? ¿En qué está la esperanza de salvación? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, dice, reservada en los cielos para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. El cristiano es guardado por el poder de Dios mediante la fe, no por obras, no por el ayuno, no por el diezmo, no por lo que podamos hacer, sino por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Eso es el Evangelio. Y en muchas congregaciones el Evangelio es predicado, distorsionado y no es presentado como es el Evangelio bíblicamente. Y te dicen, tienes que hacer, tienes que esforzarte, pasar hambres, ayunar mucho, mucho, mucho.
Y también te dicen, Jesús es un caballero, Él toca tu corazón, déjalo entrar en tu corazón. Pero ¿ustedes realmente creen que Dios necesita el permiso de un hombre pecador, caído, ajeno a su voluntad, para que Dios pueda obrar en el corazón maligno de un ser humano? ¿Ustedes piensan que Dios no es tan poderoso para Él poder cambiar el corazón del ser humano pecador? Dios es poderoso, Él no necesita permiso de nadie. Si Dios pidiera permiso, ¿ustedes creen que el hombre se lo va a dar? Yo no, porque por mi experiencia yo no buscaba a Dios. Yo era un ateo, y yo siempre, como muchos ateos, dicen, ¿por qué si Dios existe? ¿Por qué Él permite cosas que le sucedan a niños inocentes? ¿Por qué permite que niños sean abusados? ¿Por qué la buena persona sufre? Esa es la mentalidad del ser humano. Así que el hombre es incapaz de abrir su corazón a Dios y dejarle entrar. Eso no es el evangelio. ¿Acaso Cristo le pidió permiso a Saulo de Tarso para entrar en su corazón? No. ¿Cuál fue la actitud de Saulo de Tarso, que después fue Pablo? ¿Cuál fue su actitud de él? Hechos 9. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, ese resplandor hizo caer en tierra a Saulo de Tarso. Dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y temblando y temeroso. ¿Quién estaba temblando? ¿Jesús o Saulo? Saulo estaba temblando y temeroso. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Quién fue quien le preguntó a quién? ¿Jesús a Pablo? Pablo, ¿qué quieres que haga? ¿Toco a tu corazón? ¿Me vas a dejar entrar? No, Saulo de Tarso le dijo a él, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Jesús, Cristo, dándole orden al que perseguía a la iglesia, al que encarcelaba a los cristianos. Cristo le da orden a él, le dice, vete, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y Pablo obedeció. Así que podemos aprender que podemos caer en el legalismo nosotros, quitando la mirada de Cristo y poniendo la mirada nuestra en nuestras obras, tal y como esos malos obreros, tal y como esos perros, tales como esos mutiladores del cuerpo. Gálatas 3. Seis al 14. Gálatas 3, 6 al 14 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, no los que son de obras o de la ley. Estos son hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es llamado el padre de ¿qué? De la fe. Y la escritura, proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ahí vemos justificar por la fe, no por la ley, no por la circuncisión, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. ¿Por qué? Por fe, no por la circuncisión. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo bendición. ¿Qué dice? Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel
que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Así que, ¿quiénes pueden cumplir la ley? Nadie. Entonces, todos somos malditos, incluso los judíos. Los judíos se circuncidaban, pero no obedecían la ley completa. Y dice Pablo es quien escribió esta carta también: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿A través de quién es que somos justificados? ¿A través de obras? ¿A través de la circuncisión? ¿A través de diezmos? ¿A través de ayunos? ¿A través de qué? A través de Cristo, dice. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Esto fue lo que impactó a Martín Lutero cuando él leyó las Escrituras, cuando era un monje católico. Él leyó esto y él se dio cuenta que era por fe. No era por latigazos que él se daba, no era por sus oraciones, que él confesaba sus pecados ante un sacerdote, ante un hombre, pero dice que él se sentía todavía pecador, no se sentía justificado. Era una inquietud que él tenía. Y él se dio cuenta cuando él leyó esto: el justo por la fe vivirá. Y dice el 12, y la ley no es de fe. La ley no es de fe, ni la carne del espíritu. Porque después Pablo en el capítulo 5 dice que la carne y el espíritu se ponen entre sí. Y dice, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, y a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahí está hablando Pablo, tratando otra vez ahí con los judaizantes. En Filipenses, en Gálatas, en Romanos, y creo también el autor de Hebreos también trata con los judaizantes. Así que vemos que los judaizantes eran como una plaga, que querían infectar a los creyentes con su ley. Y Pablo es un hombre que siempre está defendiendo todo esto. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Así es, ahí vemos eso. En Cristo, por fe, no a través de las obras, no a través de la circuncisión, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que aquí aprendemos a no llegar a ser legalistas y a cuidarnos nosotros también de los malos obreros, porque aún todavía hay malos obreros. Como dije, hay gentiles que se hacen pasar ya por judíos, se cambian por nombres y se vuelven judaizantes, se vuelven al judaísmo y se vuelven a las obras y dejan a Cristo. Así que aquí podemos ver lo que Pablo está tratando aquí con los perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Que el Señor nos ayude a no ser como estos hombres. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, te damos en esta hora. Primeramente, Señor, por Cristo. Por Cristo, Señor, a quien tú enviaste para salvar, no para condenar al mundo, Señor, sino para que el mundo sea salvo por Él. Que solamente a través de Él, Señor, tenemos la salvación y somos redimidos, Señor. Y somos justificados a través de su sangre. Y mediante la sangre de Cristo, Señor, tenemos la paz para contigo. Porque antes éramos enemigos tuyos, pero a ti te plació, Señor, salvarnos y adoptarnos como hijos, Señor. Herederos de una esperanza, Señor, incorruptible. Una esperanza, Señor, que tenemos para la vida eterna, Señor, que es solamente en Cristo. Oh, Señor, te damos las gracias, bendito Dios, por tu palabra. Y que en esta palabra, Señor, podamos aprender algo, Señor, algo que ha afectado
grandemente a tu iglesia, Señor, ha sido el libertinaje y el legalismo, Señor, que todo eso nos aleja de Cristo, nos hace quitar la vista de aquel, Señor, que es mediador entre Dios y el hombre, a tu Cordero, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, a siempre apegarnos a tu palabra, Señor, y a creer en el Evangelio, tal y como es, Señor, que es el Evangelio glorioso y no son las obras. Oh, Señor, que nos podamos cuidar de no añadir cosas al Evangelio, Señor, porque eso es lo que se vuelve a veces carga para el cristiano. Se vuelve, Señor, algo que el cristiano se le hace pesado y se le hace duro el caminar, pero en Cristo, Señor, somos libres y tu yugo no es, Señor, carga, sino que es ligero. Oh, Señor, por favor, permite que nos podamos ir, Señor, gozados, Señor, llenos, saciados de tu palabra en esta hora. Pero gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de predicar un domingo más, Señor, tu palabra, que es un gran gozo. Oh, Señor, de poder servirles a mis hermanos, a los que están aquí, Señor, sean adultos, jóvenes o niños. Es un privilegio, Señor, servirles para que puedan, Señor, ellos aprender más sobre ti, sobre Cristo, sobre el Evangelio. Señor, te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.